Muchos creen que la bondad pasa desapercibida, pero hay quien comprueba que el cielo guarda cuentas. Esta es la historia de un joven sin recursos que vivía con fe y manos callosas y que, por un acto de compasión, cambió su destino. Se llamaba Mateo y era conocido por sus manos de trabajar y su mirada serena. Caminaba cada amanecer por senderos de tierra con una mochila remendada al hombro y el olor a café quemado flotando en los mercados. El sol le pegaba en la nuca y la voz de Dios era su consuelo en noches de incertidumbre. Había quienes dudaban de su valor y lo miraban desde ventanas limpias. Algunos, con risa contenida, afirmaban que la pobreza era inamovible. Un día, en una vereda embarrada después de una lluvia brutal, Mateo encontró a un anciano moribundo y esa decisión alteró la trayectoria de muchas vidas. Quédate y escucha cómo la misericordia plantada en silencio terminó siendo la semilla de una bendición que nadie esperaba. Mateo vivía en la parte baja del pueblo, en una pieza con techo de hojalata que resonaba cuando caía el agua. Sus rutinas eran simples pero llenas de detalles que lo sostienen. El crujir de la madera bajo sus pies por la mañana, el humo del fogón que priva los ojos, la textura áspera de la cuerda que servía para atar su mochila, el sonido de las cabras al otro lado del camino y el sabor del pan duro mojado en una sopa tibia. Trabajaba en lo que saliera, desde cargar sacos en la bodega de Doña Rosa hasta lavar utensilios en la fonda de Miguel. A veces vendía recuerdos en la plaza, unas pulseras hechas por Ana, su amiga de la infancia. Juan, su vecino, le ofrecía un poco de leche y conversas rápidas. En una de esas mañanas, Juan le dijo mientras el viento levantaba polvo: «Mateo, te presto mi burro si necesitas salir al monte». Mateo respondió con un ademán de gratitud y una sonrisa que no alcanzaba a ocultar la fatiga. Su fe era silenciosa. Antes de dormir se arrodillaba, juntaba las manos y murmuraba una oración corta pidiendo provisión y fuerzas. En su corazón había una devoción simple y firme, una certeza de que servir sin esperar era la verdadera riqueza. Las pequeñas caridades de Mateo se volvieron conocidas en el vecindario. Cuando la escuela carecía de tizas, Mateo donaba sus pocas monedas para comprar un paquete. Cuando Rosa, la costurera, enfermó, él caminó 2 kilómetros para traer hierbas y un poco de su caldo. La gente del pueblo lo veía con cariño. Padre Ignacio lo saludaba en la puerta de la iglesia, Elena le dejaba restos de pan y don Manuel compartía historias en la plaza mientras señalaba al muchacho como ejemplo de humildad. «Ese chico tiene algo que no se compra», murmuraba la señora Ángela en la cantina. En una tarde de mercado, el anciano Tomás, que siempre estaba en la banca del parque, recibió una sopa caliente que Mateo había conseguido con trabajo. Tomás cerró los ojos y dijo en voz baja: «Hijo, que Dios te bendiga». Hubo diálogos sencillos y llenos de humanidad, y Mateo nunca buscó reconocimiento. Su reputación no llegó por anuncios, sino por actos pequeños que olían a pan recién hecho, a jabón húmedo y a madera pulida. Fue así que la comunidad comenzó a verlo no como un pobre más, sino como alguien que sembraba esperanza con manos desnudas. Siento que muchos de ustedes ya están conmovidos por lo que escuchan. Si esta historia te llama la atención, por favor comparte en los comentarios cómo reaccionarías ante una situación así. Queremos saber de tu corazón y aprender juntos. Piensa en una frase corta empezando por yo y completa: yo ayudaría porque. Deja esa frase abajo para que otros lean y se inspiren. Tu comentario no es solo una palabra en la pantalla, es una luz que llega a otros que necesitan coraje para hacer el bien. Al comentar ayudas también a construir una comunidad que valora la compasión y la fe práctica. Muchas de las historias que contamos nacen de los relatos que ustedes comparten, así que cuéntanos si alguna vez diste algo sin esperar y qué pasó después. Ahora volvamos a lo que ocurrió aquella noche en la vereda, porque la decisión de Mateo no fue un gesto cualquiera, sino el primer paso hacia una bendición inesperada. En el pueblo circulaban miradas que pesaban como piedra. Algunos jóvenes ricos del lugar, liderados por Rafael y su grupo, se burlaban de quienes trabajaban con manos sucias y ropa remendada. En la plaza, junto al kiosco, se congregaron una tarde para lanzar palabras que buscaban minimizar a Mateo. La escena principal de burla se extendió en un diálogo que dejó en claro la frialdad social. «Mira al muchacho, con sus manos agrietadas», dijo Rafael con risa. «No podrá aspirar a nada», señaló Lucía mientras jugaba con su abanico. «¿Por qué no se consigue un trabajo de verdad?», añadió Pedro.
¿Qué sabe él de negocios?, preguntó Sofía con desprecio. Solo sirve sopa y limpia lo poco que tiene, intervino Esteban. A veces parece más feliz que nosotros, replicó una voz, y se escuchó un murmullo que no era de burla sino de sorpresa. Eso no le dará riquezas, insistió Rafael. Al menos no le da vestidos nuevos, añadió Lucía. Se entiende que la pobreza es su destino, concluyó Pedro. Mateo respondió con calma y sin confrontación. Hago lo que puedo y doy gracias a Dios por lo que hay. Su voz fue suave como la brisa que cruza los campos, y su sonrisa no fue de triunfo sino de paz. La burla no quebró su fe. La comunidad percibió que su serenidad tenía otra raíz, una que no se medía en monedas. Una noche de lluvia torrencial, cuando la carretera solo era un hilo de barro, Mateo vio algo que lo detuvo en seco. Bajo un farol apagado, a un lado del camino, yacía un anciano con ropa empapada y una sombra de sangre en la frente. La lluvia golpeaba con violencia y el aire olía a tierra remojada y aceite quemado. Mateo se acercó y, entre el murmullo del agua, escuchó una respiración débil. ¿Está vivo?, preguntó alguien que había salido de la oscuridad. Era Ana, que había seguido a Mateo. «Lo está, hay que ayudar», contestó Mateo con voz urgente. La escena llenó de tensión cada segundo porque las gotas eran cuchillos fríos y la herida parecía profunda. Mateo improvisó una torunda con su camiseta y presionó la herida mientras buscaba palabras para calmar al anciano. «Dios mío, guíanos», susurró, y sus manos temblaron por el cansancio. Alguien gritó pidiendo ayuda y apareció Miguel con una linterna temblorosa. «Llamen al padre de la iglesia», dijo Elena, su voz quebrada. El anciano murmuró un nombre entrecortado: «Manuel». La tensión se sostuvo en la incertidumbre de cada respiración, la sensación de barro en las botas, el frío que calaba hasta los huesos y el miedo a que la lluvia se llevara todo lo que podían hacer. Mateo cargó al hombre con cuidado y lo llevó a la humilde sala que compartía con otros vecinos, y allí comenzó la lucha por su vida. La dedicación de Mateo para cuidar al anciano se convirtió en una prueba de sacrificio. Pasó noches en vela, con las manos entumecidas por el frío, vigilando cada respiración, dando agua con una cuchara y hablando en voz baja para mantener la esperanza. Sus días se volvieron turnos interminables entre trabajo y cuidados, y su cuerpo habló de cansancio con cada paso. Parte de su historia personal se reveló en momentos de intimidad. De niño había aprendido a no perder la calma en medio de la escasez. Su madre le enseñó a remendar con paciencia, y su padre, cuando aún vivía, le decía que la dignidad se mantiene aún sin riquezas. Creció recogiendo frutos silvestres y ayudando a su abuela a vender chucherías en la plaza. Estudió hasta donde pudo bajo la lámpara de aceite y prometió servir siempre a los demás. Perdió un hermano en la seca y ese dolor lo moldeó para proteger a quienes encontraba débiles. Todo eso explicaba por qué no dudó en arriesgar su poco tiempo y su escasa comida para cuidar a un desconocido. En las noches, mientras velaba, cerraba los ojos y repetía una oración aprendida en su infancia: «Señor, haz de mis manos instrumentos de tu bondad». Esa oración lo mantenía firme cuando la fatiga quemaba su voluntad. Primer momento de tensión. La infección avanzó y el médico del pueblo, don Javier, dijo que sin una operación no habría garantía de recuperación. La noticia cayó pesada como plomo en el ánimo de todos. Las manos de Mateo temblaron y la tierra olía a medicinales y gasolina. Se abrió un debate urgente sobre cómo conseguir los recursos necesarios. Algunos propusieron vender la única vaca de don Manuel, otros sugerían pedir ayuda en la ciudad. La noche en que se tomó la decisión de llevarlo al hospital, la lluvia volvió a caer y la carretera pareció más larga que nunca. Mateo sostuvo la cabeza del anciano durante el viaje y le habló como si fueran viejos conocidos, recordándole historias que a veces ni él mismo sabía si eran verdad. La atención se concentró en la incertidumbre del resultado, en los pocos billetes que tenían y en la posibilidad de que todo esfuerzo fuera en vano. Fue una vigilia comunitaria donde cada respiración parecía un juicio. Segundo momento de tensión ocurrió cuando el anciano despertó confundido y empezó a hablar de propiedades, de legados y de nombres que no coincidían con lo que se sabía.
Surgió una tensión entre quienes creían que era un hombre solitario y quienes sospechaban que quizá detrás de esa piel curtida había una historia más compleja. Aparecieron papeles sucios entre sus ropas y un sobre con monedas antiguas. ¿Será un hombre rico que viaja sin identificación?, preguntó Rosa con incredulidad. Deberíamos documentarlo antes de tomar decisiones, sugirió Ana. Mateo, sin buscar ganancia, solo temía que la verdad rompiera el lazo de compasión que se había generado. Cada palabra del anciano parecía abrir un nuevo abismo de dudas. El olor de la habitación, la mezcla de medicinas y sudor, se convirtió en un escenario donde la avaricia y la generosidad peleaban por la misma historia. La recuperación fue lenta, pero el anciano, conocido finalmente como Don Manuel, empezó a recuperar memoria y habla. En un diálogo largo y conmovedor, el reconocimiento de su identidad se volvió una escena clave. «¿Quién me trajo aquí?», preguntó con voz temblorosa. «Mateo», respondió Elena, mientras le tomaba la mano. «Fue este joven», dijo Miguel con la linterna apagada que ahora brillaba menos que la emoción. Don Manuel cerró los ojos y dijo con voz grave: «Me salvaron». Mateo contestó con humildad: «Solo hice lo que debía hacer». «No fue solo eso», replicó Padre Ignacio con la mirada húmeda. «Usted vino con la fe puesta en las manos de este muchacho», agregó Ana. «¿Cómo podríamos agradecer?», inquirió don Manuel. «Permítanos ayudarlo a seguir adelante», propuso don Javier. «No necesito gracias», dijo Mateo, «solo pido que usen la bondad para seguir el camino». Fueron 8 intercambios llenos de emoción, donde la oferta de ayuda se volvió concreta. Tierra cercana, una pequeña casa de adobe y algunos animales para empezar un sustento. Don Manuel escuchó y con voz firme aunque débil, ofreció una parcela que nadie conocía, tierras que habían pertenecido a su familia y que por voluntad propia quería legar a quien le salvó la vida. La reacción de Mateo fue de asombro y negación, pero la comunidad insistió en que aceptara la propuesta como fruto de la providencia. Con el tiempo, la vida mostró frutos concretos. Un mes después, la parcela empezaba a llamarse por su nombre. La comunidad, encabezada por Rosa, Juan, Miguel, Ana, Elena y Padre Ignacio, se organizó para limpiar la tierra, sembrar y construir una pequeña vivienda. Mateo aprendió a labrar con herramientas nuevas y a cuidar de un ternero que don Manuel regaló. La escuela local recibió materiales gracias a una colecta que inició doña Ángela y a la que se sumaron comerciantes como Lucía y Pedro. Un mes fue suficiente para que la comunidad viera que la semilla plantada por la compasión generaba trabajo y esperanza. 3 meses después, las transformaciones eran más visibles. El terreno mostró verde y el ternero había crecido. Mateo abrió un pequeño puesto de verduras en la plaza junto a Ana y Elena, vendiendo productos que cultivaban con esfuerzo. Se creó una cooperativa informal donde Miguel ofrecía su carretilla para el transporte y Juan coordinaba las compras. Había un almuerzo comunitario cada domingo en la plaza, donde don Manuel contaba historias y la gente compartía pan. 8 personas claves en la comunidad participaron activamente y sus nombres se convirtieron en la constelación que sostuvo el cambio. El progreso fue concreto. 2 hectáreas en producción, una pequeña bodega para almacenar semillas y una lista de vecinos que ahora tenían trabajo o apoyo escolar para sus hijos. 6 meses después, la transformación era tangible y profunda. La parcela se convirtió en una pequeña granja familiar que daba excedentes. Mateo empleaba a 3 vecinos, Rosa en la cocina, Miguel en las entregas y Ana en la gestión de ventas. Don Manuel, recuperado en gran medida, se dedicó a enseñar oficios tradicionales y a contar su testimonio en la iglesia, recordando siempre que la bondad humana puede ser un canal de la bendición divina. Se construyó un aula en la escuela, con mesas nuevas gracias a la venta de productos y a la donación que organizó Padre Ignacio. La comunidad logró organizar un fondo de emergencias administrado por Elena y don Javier para ayudar a quien sufriera imprevistos. Los nombres que impulsaron la red de apoyo fueron muchos y variados. Rosa coordinó las comidas, Juan cuidó los animales, Miguel organizó los repartos, Ana gestionó ventas online para el mercado de la ciudad, Elena se encargó de la comunicación con ONGs y don Manuel aportó la experiencia y la memoria de su vida. Se registraron números concretos que daban credibilidad a la historia.
3 hectáreas cultivadas, un pequeño ahorro comunitario, 10 familias beneficiadas por empleos directos y 25 niños con apoyo escolar. La gratitud se volvió práctica y la fe se expresó en oraciones públicas en las que la comunidad daba gracias a Dios por la provisión y la guía. Al final, la historia de Mateo es una lección de humildad y confianza. El joven que caminaba con una mochila remendada y una oración en los labios terminó siendo administrador de tierras que alimentan a muchos. Su acto de salvar a un anciano no fue solo un gesto aislado, sino la chispa que encendió una cadena de bendiciones. La transformación fue concreta, en bienes y en corazones. La comunidad aprendió a valorar la caridad como semilla de cambio y a confiar en que la providencia se manifiesta cuando hay manos dispuestas a servir. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video y ayuda a esparcir esperanza. Inscríbete para escuchar más relatos que recuerdan que la bondad existe y transforma. Recuerda siempre que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se entrega con amor. Que la paz te acompañe y que la bondad que das vuelva en bendiciones que no esperabas. Amén.